Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la clase número 4. Clase número 4 que da inicio, inaugura la unidad 2, que como venimos anticipando y ustedes lo habrán leído en la planificación, los contenidos de dicha clase se centran en el profesional de la salud, instrumentador quirúrgico, para ver algunos aspectos de la dinámica psicológica de dicho profesional y cuestiones técnicas ligadas a su desempeño en el ámbito de las instituciones de salud. Bien, entonces vamos a dar comienzo a esta unidad 2 con la clase 4, cuyo tema central es esta primera clase, la disociación instrumental. Así se llama el concepto que va a ser el centro del desarrollo de esta clase número 4, disociación instrumental. La disociación instrumental la vamos a ubicar en serie con el tema que ya venimos trabajando desde la unidad 1, que es el de la conducta. Vamos a especificar algunas características, propiedades de esta conducta, que también ya habíamos anticipado en la primera clase. Ahora lo vamos a desarrollar, como es la noción de complejidad y de que la misma es interpretable. Y después, a partir de algunas propiedades específicas de estas áreas de la conducta, vamos a llegar al concepto de disociación instrumental, que es un tipo de conducta específica, la disociación instrumental, propia y característica de los profesionales de salud. No solamente el instrumentador quirúrgico, sino de prácticamente la totalidad de los profesionales de la salud, de alguna u otra manera, en menor o mayor escala y profundidad, utilizan esta conducta denominada disociación instrumental, por lo cual la vamos a explorar. Primero vamos a llegar al concepto, desde dónde la podemos pensar, que Blecher nos aporta elementos para pensar esta disociación, para ir construyéndola en tanto concepto, y después caracterizarla un poco y ver su utilidad, la utilidad de esta conducta en la práctica profesional, básicamente en la interacción con los pacientes. Bien, prácticamente le dije todo lo que vamos a ver en esta clase. Es una clase breve, el concepto es sencillo, ya lo van a ver. Y el texto de referencia es la bibliografía, es la de Blecher, capítulo 2, la segunda parte, como ustedes ya habrán leído antes de ver este audiovisual. Bien, vamos entonces al primero de los temas, que es áreas de la conducta. Áreas de la conducta, tema con el cual arranca Blecher, la segunda parte. Y lo cual el mismo lo tenemos que situar en la lógica que veníamos trabajando. Acá tenemos, recordando como siempre, que siempre hacemos un recordatorio, un repaso. Un repaso. Bueno, entonces, en esta conducta, las características que las venimos desarrollando a lo largo de las clases, ¿no? Vimos que era observable, que era un hecho, que estaba ahí la conducta, comprobable, ¿no? objetivable, que perseguía la homeostasis, esto de resolver tensiones, el equilibrio, el desequilibrio. Bueno, la conducta buscaba restablecer un estado de equilibrio. Es una función del contexto general y del contexto inmediato. Lo vimos también con la vivencia estresante y la BPS, que se trata de un proceso que es dinámica. Lo vimos de distintos aspectos también, esto de equilibrio, desequilibrio, que va cambiando, por ejemplo. Y ahora llegamos a estos últimos dos puntos y acá ubicamos ya un concepto que nosotros vimos en detalle y lo tienen incorporado, me imagino, que es el de complejidad. Cuando vimos la vulnerabilidad psicosomática, desarrollamos la noción de complejidad. Bueno, como dijimos que era un concepto que en todos los precisamente conceptos ligados a la salud, se utiliza mucho la categoría de complejidad. Acá la volvemos a encontrar en relación a la conducta. Y acá la complejidad viene de la mano de las áreas de la conducta. Esta idea de que una conducta no es un todo unitario, cerrado, compacto, sino está de vuelta, el ovillo de lana.
No es tan complejo, o mejor dicho, las dimensiones que tiene no son tan numerosas como era la vulnerabilidad somática, que habíamos ubicado por lo menos 7 dimensiones para el ovillo de lana. Acá tenemos 3. Es más simplificado el asunto. Pero igual, las 3 interactúan y forman parte de esta unidad que es la conducta, que en este caso sería el ovillo de lana. Bien. Y después que es interpretable. Que es interpretable significa que tiene un significado la conducta. Que tiene un significado. Cuando alguien hace algo, se lo puede interpretar. Se puede decir algo, es portador de un sentido. Y ese rasgo, articulado con el de las áreas de la conducta, nos va a permitir llegar a la disociación instrumental. Bien. Vamos entonces ahora a presentar las áreas de la conducta. Vamos a partir de lo que ya sabemos. El ser humano. Nuestro ser humano, que también era complejo, de la perspectiva esta de la salud, el concepto de complejidad. Y era complejo en la medida en que lo definíamos como un ser biopsicosocial. Biopsicosocial. Entonces ahí está el concepto de complejidad ligado al del ser humano. Y cuando este ser humano tiene conductas, comportamientos, estos se expresarán correlativamente o se manifestarán en 3 áreas, dice Blecher. De tal manera que cuerpo, psico, mente, social, mundo exterior. Se correlaciona. Cuando se tiene que expresar a través de un comportamiento, estas dimensiones del ser humano, bueno, parece que hay una correlación también en las conductas que se dividen, se escinden en 3 partes, que tienen que ver cada una con las anteriores dimensiones del ser humano. Entonces Blecher nos propone, tomando a Pichon-Rivière, un autor, un psicoanalista y psicólogo social argentino, Pichon-Rivière, Enrique, toma este modelo de las concéntrico, las áreas de la conducta, piensa como en el medio de la mente, luego rodeado del cuerpo y por último modelo el mundo exterior, uno adentro de otro. Entonces a esto denomina áreas de la conducta. Bien. Bueno. Vamos a ver en ejemplos, porque hasta acá, bueno, las definiciones parecen muy claras, pero cuando uno va y le dice, bueno, denme un ejemplo del área de la conducta, la mente o del cuerpo, a ver cómo interactúan, ahí se complica. Ahí se complica. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que sirvan a modo de indicadores, de índices, de qué se trata o a qué hacen referencia cada una de estas áreas de la conducta. Vamos de vuelta a nuestro esquema concéntrico. Ahí tenemos las áreas de la conducta y vamos a ir rellenándolo y dando ejemplos de cada uno de ellos. Empecemos primero por la mente. Uno que se imagina en estas conductas mentales, podríamos decir, conductas ligadas al área de la mente. Bueno, el pensar, las emociones. Sí, pero cuidado con eso, cuidado con eso. Porque en tanto se expresen verbalmente. O también pueden hacerlo a través de alguna manifestación corporal. Pero fundamentalmente a través de las expresiones verbales. ¿Por qué decimos esto? Les voy a dar un contraejemplo de no conducta. Porque pensar y tener emociones en la medida en que después las podemos verbalizar, dice Blecher, ahí tenemos conducta. Pero si, por ejemplo, yo sueño de noche, soñar de noche, ¿no? Con imágenes, un sueño, un relato, que tenga una secuencia de imágenes, parecería ser que es una actividad mental, pero no es una conducta del área de la mente. Puede ser una actividad mental, pero no es conducta, porque no es observable, no es un hecho. A pesar de que sea una actividad que experimentamos vivencialmente, no es un hecho, no es observable. Otra cosa es que yo vaya después a un amigo o al psicoanalista y le cuente mi sueño. Entonces, el relato del sueño es una conducta, pero soñar no es una conducta.
Soñar es una no conducta. Relatar el sueño es una conducta. Experimentar una emoción, ¿no?, en silencio no es una conducta. Pero, ¿no?, expresarla verbalmente, o si después eso se traduce, ¿no?, en una cuestión corporal, como podría ser, no sé, un estado de angustia, ¿no?, que uno lo experimente y haga todo gesticular. Bueno, esos gestos, y ahí estamos yendo ya, vamos al cuerpo, ¿no? Esos gestos o movimientos sí serán, traslucirán, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora después vamos a ver que estas áreas de la conducta interactúan unas con otras. Cuidado con eso, interactúan. Entonces se pasan el dato o se articulan unas con otras. No es que están separadas, compartimentos estancos. No, el ovillo de lana, acuérdense que siempre estaban enredados y se tocaban entre sí. Acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que el modelo es concéntrico que utiliza. Entonces, ¿qué conductas corporales? ¿Qué conductas corporales? ¿Cómo sabemos si estamos frente a una conducta corporal? Bueno, movimientos, gestos, posturas, todo ese tipo de cosas. Ahí sí estamos en relación al movimiento, al áreas, la conducta del área del cuerpo. Conductas corporales. Otra cosa acá también hay que diferenciar de lo mismo que hicimos con la mente, las conductas mentales, es que las actividades del cuerpo puramente biológicas no son conducta. Cuidado con eso también. No sé. El fluir de la sangre, que esté en movimiento, ¿no?, dentro de mi cuerpo, que entre, ¿no?, y bombee el corazón y que eso no es una conducta. Eso no es una conducta. Bueno, primero porque no es observable. Primero porque no es una actividad puramente biológica. No es del área de la psicología. Es una actividad puramente biológica. Ahí habría que pensar en relación al cuerpo cuando hay una actividad voluntaria. Cuando hay una actividad voluntaria. Ya cuando vamos a los reflejos, a la actividad refleja, ahí nos estamos yendo un poquito del área de la conducta. Nos estamos yendo ya más a lo puramente biológico. Así que eso tengan cuidado también cuando dan ejemplos. Tengan cuidado de no irse demasiado hacia el cuerpo, sino de que eso esté relacionado con alguna actividad psicológica, como podrían ser movimientos, gestos o posturas, ¿no?, que tengan que ver con eso. Bueno, y por último, el mundo exterior. El mundo de qué? De las relaciones, ¿no? El mundo, todo tipo de interacción social, intercambios, diálogos con el otro, Bueno, todo eso que es observable, que son hechos, y son comportamientos sociales, conductas sociales, conductas del mundo exterior, del área del mundo exterior. Bien. Vamos entonces ahora sí a ver la parte del texto, es comentar un poquito la parte del texto de Blecher, donde él caracteriza y nos va enunciando algunas propiedades, características de estas áreas de la conducta, porque esto nos va a permitir llegar a la disociación instrumental. Entonces él enumera cuatro características o propiedades de las áreas de la conducta. La primera es la coexistencia. Ahora la vamos a ir comentando en las próximas diapositivas. Después el predominio, después la coherencia, y por último, la que nos interesa a nosotros, que es la contradicción. La contradicción. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque de la contradicción nosotros vamos a desprender el concepto de disociación instrumental. Disociación instrumental. Fíjense ustedes entonces el recorrido teórico que estamos haciendo. El recorrido teórico que estamos haciendo. Arrancamos con la noción de conducta, por allá atrás en la clase 1. La dejamos, bueno, dimos unas vueltas, no trabajamos otros temas, ahora la retomamos del término conducta. Vemos esta característica de la complejidad. Con la complejidad llegamos a las áreas de la conducta. Las áreas de la conducta son 3. Y ahora estamos viendo, según Blecher, las características o propiedades de las áreas de la conducta. Las enumeramos y encontramos una contra la contradicción, que ahora vamos a ver con qué tiene que ver, y de ahí
saltamos a la disociación instrumental, ¿no? O sea, ¿cómo explicamos conceptualmente la disociación instrumental? El recorrido teórico, los elementos teóricos que vamos agregando, para armar la disociación instrumental. Eso, ténganlo presente. Bien, vamos entonces a las dos primeras. Coexistencia y predominio. Coexistencia y predominio. Coexistencia por un lado, predominio. ¿A qué hace referencia la coexistencia? Concepto sencillo. Que siempre están presentes. Las tres áreas de la conducta siempre están presentes. Siempre. Siempre. Plurifenoménico, ¿no? Es una unidad, ¿no? Como dice Blechner por ahí. Bueno, siempre están presentes las tres. Lo que pasa, que a veces alguna predomina sobre otra. Entonces, a veces estamos más en presencia de el área de la mente, por ejemplo. Si la persona está hablando, estamos en presencia, pero a lo mejor acompañada de fondo con algunos gestos. Y capaz si está con otra persona, a lo social. Pero habla más que nada, ¿no? Entonces, este predominio parecería que hace desaparecer las otras, pero no desaparecen, siempre están coexistentes. Predominio y coexistencia. Lo que pasa, dice Blechner, que este predominio puede ser cambiante, alternante, ¿no? Pasar del área de la conducta de la mente a la del cuerpo, y de la del cuerpo volver a la mente, y después ir al mundo exterior, y después volver. Entonces se va alternando. O a veces hay dos juntas, y después queda una, o las tres. Bueno, ¿no? Entonces, esta cuestión, también acá vemos esto de lo dinámico, que no es una cosa cerrada, sino que se va moviendo, tiene dinamismo, precisamente. Esta es otra forma de ver lo dinámico de la conducta. Vamos agregando, vamos enriqueciendo de a poquito los conceptos, y van dando. Bien. Pero además, y acá vienen los dos últimos temas que ya después saltamos el trampolín a la disociación instrumental. Bien. Y acá viene el último punto de las características de la conducta. Que habíamos enumerado al principio, ¿no? Que era compleja, dijimos, y después que era interpretable. ¿Interpretable qué es? Que tiene un sentido, un significado, se la puede interpretar, tal cosa, tal otra, un sentido. Entonces acá viene el problema, ¿por qué? Las áreas de la conducta son interpretables, acá. O sea, toda la conducta es interpretable, pero cada una de las áreas también tiene su significado o su sentido. ¿Por qué dice Blechner? Porque puede haber coincidencia en el sentido o en el significado de las áreas de la conducta, o puede haber contradicción. Es decir, que el significado no sea homogéneo en todas las áreas de la conducta. Si es homogéneo, tenemos conducta coherente, coincidencia. Todo tiene el mismo significado. El significado es igual en todas las áreas, se siente, se piensa, se actúa, todo de igual modo. Entonces ahí estamos en presencia de la coherencia. Hay coherencia en las manifestaciones, en las distintas áreas de la conducta. El significado es el mismo, el sentido es el mismo. Coherencia. Bien. Ahora, dice Blechner, pero ocurre, porque el ser humano es un personaje muy especial, que a veces uno dice una cosa y hace otra. Es decir, en el área de la mente va para un lado en el sentido, y el comportamiento en el área del cuerpo, los movimientos de los gestos dicen otra cosa. Entonces ahí ya no tenemos coherencia, tenemos incoherencia, aparecen contradicciones, distintos sentidos o significados en las diferentes áreas. La conducta es incoherente. Ya no hay una homogeneidad en el sentido, en el significado en las distintas áreas, sino que hay una heterogeneidad. Y en general aparecen estas contradicciones, estas incoherencias en el sentido de la conducta, en general, también en la vida normal, ¿no? Por supuesto, pero en las situaciones disruptivas, porque ahí es como que se desorganizan las cosas. La escena
¿Se acuerdan cuando ubicábamos aquella escena del proceso quirúrgico que iniciaba el proceso quirúrgico? Usted se tiene que operar, le dice el médico al paciente. Y el paciente queda blanco como un papel. Y el médico le pregunta, ¿está bien? Sí, estoy bárbaro. Es decir, el gesto en el cuerpo, el área de la conducta en el cuerpo, dice una cosa y verbalmente dice otra. Porque está blanco, es decir que no le cayó muy bien lo que le dijo el médico, que se tenía que operar, y sin embargo, él verbalmente expresa otra cosa, contradicción. Situación disruptiva, por ejemplo, podría ser, ¿no? Y entonces ahí tenemos una conducta contradictoria. Bien. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos para, ahora sí, dar el salto hacia la disociación instrumental. Llegamos a la conducta contradictoria. ¿Por qué? Porque uno diría, no, las conductas contradictorias hay que borrarlas del mapa. ¿No? Porque acá queremos un mundo coherente, que la gente sea coherente. Pero van a ver ustedes que son funcionales algunas conductas contradictorias. En la vida son funcionales las conductas contradictorias. Es decir, sirven algunos propósitos. Algunos buenos y otros malos. Como todas las cosas. Entonces la disociación instrumental, como tipo particular de conducta contradictoria, puede ser funcional. Y ahora vamos a ver el puede ser funcional en el ámbito de la salud. Vamos a ir llegando a este lugar. Vamos. Disociación, estamos llegando ya a la disociación instrumental. Es un caso particular, decíamos, lo venimos anticipando, de conducta contradictoria. Ahora ya sabemos que es una conducta contradictoria, todo el recorrido que hicimos. ¿Y cuál es la definición de esta disociación instrumental? Fíjense, la vamos a analizar ahora lo que dice ahí en la diapositiva. Dice, respuestas o conductas. O sea, la disociación instrumental es una conducta, un tipo de conducta contradictoria. Respuestas o conductas. Pensemos siempre en el esquema de estímulo-respuesta del paciente quirúrgico que vemos. Ahora lo tenemos que aplicar al profesional de la salud. Respuestas, conductas operativas del profesional de la salud, o sea que acá estamos en el profesional de la salud, es una respuesta del profesional de la salud para con el paciente, es decir, ubicamos la disociación instrumental en la relación con el paciente, en la relación con el paciente la estamos ubicando, subordinadas al fin común coordinado con el equipo de salud, es decir, ahí tenemos la funcionalidad. ¿Qué significa disociar? Primero, vamos para atrás. Disociar. Lo contrario de disociar, ¿qué es? El antónimo. Disociar, asociar. Es decir, cuando asociamos, juntamos, cuando disociamos, separamos. ¿No? En este sentido, el profesional de la salud tiene que, muchas veces, tiene que disociar algunas áreas de la conducta, algunas respuestas que da, en el sentido de, por un lado, la cuestión técnica de respuesta, lo que tiene que operativizar, en el sentido de, bueno, qué es lo que hay que hacer ahora, qué es lo correcto para hacer ahora, y por el otro lado, dejar en otro sector de su vida anímica, por ejemplo, las emociones. Poner en el freezer, congelar, separar, lo que quizás en otro momento habría que expresar, ¿no? O habría que decir, o habría que manifestar, ¿no? Porque la situación lo amerita. No, ahora eso no se puede trasladar, ¿no? Por ejemplo, a través de un gesto o de un movimiento, ¿no? Sino que eso tiene que quedar a un costado y hay que pensar, podríamos decir, fríamente, en el bien del paciente, ¿no? O en el fin común, subordinado al fin común coordinado con el equipo quirúrgico, ¿no? En este caso. ¿No? Entonces, ir hacia lo técnico psicológico, por decirlo de alguna manera, implica un movimiento de disociación.
pero que es instrumental, operativo, funcional, y tiene un propósito específico, que es optimizar la respuesta en salud. Porque si involucramos las emociones, por lo menos en el sentido de manifestarlas, tal cual deberíamos, lo haríamos, ¿no?, en otra circunstancia, en otro papel, en otro rol, que no sea el del profesional de salud, sería imposible trabajar. Sería imposible trabajar. Uno tiene que pensar un poquito más allá de las circunstancias objetivas e inmediatas, de lo que le está pasando quizás al paciente o a la familia o de lo que está sucediendo ahí, y pensar en términos de protocolo, técnicos, y qué es lo que hay que hacer, como desde el rol del profesional, el personaje profesional, desde ese rol. Ahora, después uno, en otro lugar, en otro ámbito social, que no sea la institución de salud o esa relación, ¿no?, profesional de la salud paciente, o ahí, es otra cosa, ¿no? Lo que uno haga con eso mismo en otra cosa. Quizás uno, en el rol de familiar, en esa misma circunstancia, se pone a llorar, ¿no?, se angustia, ¿no?, o reacciona de otra manera, quizás más efusiva. Pero el rol de profesional requiere ciertos límites, porque ahí la cuestión del deber hacer está por delante de otro tipo de necesidades. Entonces, por ese lado viene la disociación instrumental. Bueno, pero la cosa no termina acá. El tema es que, como pasa en todas las profesiones tienen sus vicios, lo que se llaman los vicios de las profesiones, y son esos comportamientos o esas formas de resolver las cosas que, si uno no las calibra un poco, no las equilibra y no le da contexto, se pueden volver nocivas. Pasa siempre en todas las profesiones. Entonces, acá con la disociación instrumental hay algunos peligros que hay que advertirlos para no caer en ellos y no desvirtuar también un poco la profesión, porque si se vuelve un poco estática y no dinámica esta disociación instrumental, se estereotipa, se rigidiza, puede llevar a que lo funcional deje de ser tal. El fin funcional y el propósito funcional de esta disociación instrumental deje de ser tal. Entonces, como vamos a ver en la próxima diapositiva, que es la última, vamos a ver dos tipos, así como bien marcado para que se vean, dos modalidades de disociación instrumental. Una esperable y otra que tratemos de no ir por ahí, sobre todo con el paso de los años, porque constituye un vicio. Bueno, entonces, pero, cuidado, warning. Disociación instrumental normal y deshumanizante. Fíjense la palabra que usamos, deshumanizante. Es decir, una práctica deshumanizante en salud. No va bien eso. ¿Cuál es la normal? ¿Qué características tiene la normal o que debería tener para que sea funcional, que sea sana? Sana para sana para el paciente, porque determina el tipo de relación, la disociación determina el tipo de relación del profesional con el paciente, y sana para el propio profesional también. Incluye la empatía con el paciente. Entonces, esta cuestión que decíamos recién, de frizar la emoción, no quiere decir que uno sea un robot, que uno sea una máquina. Percibir la necesidad del paciente, pero otra cosa es ponerse a llorar con el paciente, ¿no? O desestructurarse como se desestructura el paciente, o ponerse ansioso como el paciente. No, percibo la necesidad y veo operativamente cuál es la mejor respuesta de mi lugar profesional para ayudarlo, acompañarlo, apuntalarlo, o lo que sea que hay que hacer en ese momento. Entonces ahí el factor empatía me conecta con el otro, pero no me deja enganchado y me arrastra la situación del otro, sino que salgo enseguida y
recupero, ¿no?, el conocimiento, el saber hacer, formativo que tengo en términos profesionales, el rol, me armo en el rol y ahí respondo. Dos lugares, o sea, pero incluye la empatía, incluye el ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, claro, para saber la necesidad, si no, no sé la necesidad. Pero tenemos la otra parte, ¿no? Puede pasar, si esto se vuelve un vicio, y anulo la empatía, es que ya el paciente no me interesa lo que le pasa, por lo menos como sujeto. ¿Se acuerdan la depresiva que decíamos, trato impersonal? Bueno, por ese lado, capaz. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan la depresiva, ansiedad depresiva, decía uno abajo de todo? ¿Qué genera la ansiedad depresiva? Bueno, la pérdida, y el trato impersonal. O sea, el paciente no como sujeto, sino como objeto. Ahí perdí la empatía, por supuesto, porque no me interesa la necesidad del paciente, sino lo que hay que hacer, ¿no? A lo mejor desde el cuerpo, me refugio en el cuerpo, ¿no?, en que veo solamente un cuerpo y lo otro lo saco de escena. Entonces, me disocio, ¿no?, porque apenas percibo alguna, ¿no?, la bloqueo, listo, chau, me disocio, pero me quedo solamente en la respuesta protocolar, técnica, ¿no?, fría, ¿no?, ciega, igual para todos, igual para todos. Entonces no veo la necesidad de ese paciente en particular, sino veo lo que hay que hacer porque el procedimiento me dice tal cosa. Y en ese caso, bueno, claro, no es bueno porque esos mecanismos, que en el fondo son defensivos para el profesional, ¿no?, porque no quiere ponerse en contacto con determinadas realidades, lo caracterizábamos como vicios de la profesión. Lo peligroso también de esto es cuando uno comienza a funcionar así en la vida, en todos los ámbitos de la salud. No, perdón, en todos los ámbitos de la vida. Más allá del ámbito de la salud. Entonces, por eso decíamos, no solamente eso es un peligro porque no está buena una relación con el paciente. Pónganse siempre, esto es lo que decimos siempre, pónganse ustedes en el lugar del paciente. ¿Cómo le gustaría que los traten? Bueno, así traten a los pacientes. Sencillo. Fórmula antiquísima. Hacé lo que te gusta que te hagan. ¿Listo? Así fácil. Entonces, esta deshumanización, si después que se va instalando, ¿no?, como práctica, como forma de ser y de hacer y de resolver las cosas en el profesional de la salud, el peligro también está después, si dice eso, para el profesional, no solo para el paciente, porque bueno, sí se lo lleva. Entonces, comienza a experimentar la vida y a vivenciar la vida de manera disociada todo el tiempo. Entonces, pierde la posibilidad de experimentar plenamente las cosas. Claro, porque se le instaló esto como forma de respuesta. Bueno, cuidado porque esto con el tiempo, al principio probablemente anden por acá, por la normal, pero con el tiempo uno se acostumbra a cómo hay que hacer las cosas y se olvida de lo artesanal. Y se olvida de lo artesanal, de que con los pacientes siempre hay que empezar de vuelta. Cada uno es distinto. Cada uno es distinto. Bien. Bueno, listo. Disociación instrumental, ¿vieron? Tema sencillo, pero muy importante, ¿no?, y muy útil. Y muy útil y necesario. Lo van a usar, les guste o no les guste, lo van a tener que usar, porque si no, es imposible trabajar en salud. Así que es un comportamiento, una conducta que van a tener, que todo profesional de la salud, tarde o temprano, si quiere permanecer y avanzar en su profesión, la tiene que, la disociación instrumental, implementar. Entonces hay que tener conciencia de qué se trata y cómo uno la está usando. Para no tener estos desvíos que van en contra del paciente y en contra de uno mismo. O sea que nadie sale ganando. Tomar estos atajos no sirven. Bueno, y entonces llegamos al final de esta clase número 4, clase número 4, y ya como hacemos siempre, dejamos presentada la bibliografía que vamos a utilizar en la clase 5,
que ya es la última clase de esta unidad 2, y que la vamos a dedicar a la psicoprofilaxis quirúrgica. Es decir, este dispositivo para acompañar al paciente, a algunos tipos de paciente en particular, ¿no? Las poblaciones con menores recursos, niños, adolescentes, desde el punto de vista cognitivo-emocional, para apuntalarlos a lo largo del proceso quirúrgico, cuando se necesita. Entonces vamos a ver cómo es algo que es una práctica, sobre todo si se trabaja con niños o adolescentes, que está implementada, ¿no? Y que forma parte del paisaje del proceso quirúrgico. Entonces conocerla un poquito, tener idea de qué se trata, por si en algún momento ustedes se llegan a cruzar con ella y se los convoca, porque a veces se convoca también al equipo quirúrgico, el equipo de salud, para participar de los procedimientos y las actividades que implica esta psicoprofilaxis quirúrgica. Entonces, para la próxima, clase 5, la última, Muchi, capítulo 2 y 9, lo leen completo, todo dedicado a la psicoprofilaxis quirúrgica, y describe, la define, la caracteriza, todo, la historia de la psicoprofilaxis quirúrgica, que en nuestro país tiene un desarrollo muy importante, de la mano del psicoanálisis, lo vamos a ver, a comentar. Y nos encontramos entonces en la clase número 5 para ir cerrando este recorrido pedagógico de la materia Psicología 2020. Bueno, listo, nos vemos, muchas gracias.